Si hiciéramos una pequeña retrospectiva, si revisáramos un poco el pasado reciente, a lo mejor pudiéramos sacar algunas conclusiones sobre cómo evolucionarán las cosas en el mundo a la luz de esto que estamos viviendo. Sabemos que hay una competencia entre países que quieren decidir el rumbo de los acontecimientos a nivel mundial, que quieren definir la agenda, poner las reglas, y cómo todo esto impacta en ese proceso. Me parece que un ejercicio de este tipo nos puede ayudar. Yo he tomado algunas notas y sin ánimo de imponer las conclusiones, las quiero compartir con ustedes. Yo creo que es bueno recordar que Estados Unidos compitió exitosamente con la Unión Soviética por varias razones. En primer lugar, porque tenía una economía poderosa. La economía estadounidense sigue siendo poderosa, pero durante mucho tiempo fue la economía más dinámica, la de más rápida expansión y la economía que era líder en todo lo relativo a la ciencia y la tecnología, pero por mucho. Su conexión con los aliados fundamentales fue virtuosa, porque Estados Unidos ayudó al desarrollo de todos sus aliados, los países europeos, Japón, Corea del Sur, Taiwán. Yo creo que el tipo de relaciones entre Estados Unidos con sus aliados ayudó a estos países a despegar económicamente. Recuerden ustedes que muchos países, todos esos países, quedaron destruidos después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo un plan Marshall. Estados Unidos, la gran economía, ayudó con el suministro de tecnología, con apoyo económico a estos países, y eso fue una manera de ampliar sus propias posibilidades, porque en definitiva fue una manera de expandir el mercado y ampliar sus posibilidades de mayores intercambios, de más exportaciones, y fue esto beneficioso para el conjunto del bloque occidental. Así las cosas, el bloque occidental en su competencia con el otro bloque, con el bloque liderado por la Unión Soviética, el bloque socialista, la cohesión fue muy grande y se mantuvo a lo largo de la Guerra Fría, que se inició inmediatamente después de la caída del muro de Berlín. El polo menos dinámico, creo que esto es obvio, era el liderado por la Unión Soviética, que con un gran atraso económico, sus aliados dependían en gran medida de ella. Y eran muchas las donaciones cada vez que algún país de esto se declaraba socialista o de tendencia socialista, entonces ahí iba la Unión Soviética con ayuda, apoyo multimillonario en suministros militares para asegurar su sostenibilidad desde el punto de vista político, y eso tenía un costo, tenía un alto costo. No eran economías basadas en el mercado, y la conexión, esto es sumamente importante, con la economía mundial era limitada. Y eso, además de restringir el intercambio, de alguna manera obstaculizaba el acceso a la tecnología de punta. La Unión Soviética implosionó
por su incapacidad para competir en el mercado. No hubo que disparar un solo tiro. La Unión Soviética se derrumbó sola. No fue un triunfo militar del bloque occidental, fue una victoria en la competencia en el mercado. Y esta es otra cuestión importante a tomar en consideración aquí. Naturalmente, la implosión de la URSS se vio acelerada por las contradicciones internas que padeció durante un buen tiempo, sobre todo en medio de las dificultades económicas, el fracaso en Afganistán y la ralentización de la economía como consecuencia de un modelo expansivo. No quiero entrar en esos detalles ahora porque me tomaría mucho tiempo explicarlo. Modelo económico expansivo quiere decir que se iniciaban muchas cosas al mismo tiempo y entonces habían un montón de asuntos sin terminar, con una inversión sumamente alta. Pero bueno, las contradicciones fueron un factor también importante. Recuerden ustedes, después de la muerte de Brezhnev, la escogencia de Andropov, que era liberal, pudiéramos llamarle así, de la línea dura en cuanto a la intención de relanzar la URSS, combatir la corrupción y perfeccionar el sistema, incorporando de alguna manera factores del mercado para estimular el desarrollo. Pero Andropov duró muy poquito en el poder. Murió de una manera extraña. Le sucedió Chernenko. Chernenko era conservador y hubo un retroceso en cuanto a intención de modernizar la Unión Soviética. Pero Chernenko, bueno, pues falleció también al poco tiempo y vino Gorbachev. Gorbachev claramente intentó modernizar la Unión Soviética y quiso una gestión más transparente, con una participación de la población en los asuntos públicos, porque él entendía que eso iba en su beneficio para vencer la resistencia del ala conservadora. Entendía que si la gente participaba, esa participación iba a ser en favor de las reformas. Pero ocurrió que hubo un reformista más aguerrido, más radical, que se llamó Boris Yeltsin. Y Boris Yeltsin terminó empujando a Gorbachev, propiciando la desaparición de la Unión Soviética, con lo cual Gorbachev quedó sin empleo y Rusia pasó a ser el heredero de lo que fue la antigua URSS. Hubo un cambio de sistema, se adoptó la economía de mercado y ocurrió lo que todos nosotros conocemos. Ahora, ¿por qué? Y esta es otra cuestión también importante. ¿Por qué apenas 20 años después de la caída del muro de Berlín emerge una nueva amenaza al poderío de Estados Unidos, más grande que la representada por la Unión Soviética? Bueno, yo creo que la respuesta a esta pregunta es obvia. Hubo una nación también gobernada por un partido comunista, pero que tenía una especie de economía mixta.
como ellos dicen, dos sistemas, y se abrió su economía de forma tal que la pudo insertar en el proceso de mundialización que se estaba viviendo. Esto le permitió atraer capital extranjero, y con todos esos recursos este país pudo iniciar un proceso de transformación, de modernización de toda su infraestructura, con una gran inversión en educación. El país que más estudiantes colocó en las universidades más prestigiosas del mundo fue precisamente China. Muchos jóvenes chinos que terminaron con sólidas bases sus estudios secundarios acudieron a esas universidades con mucho entusiasmo, con mucho deseo de aprender, se hicieron profesionales de primera clase y retornaron a su país para hacer aportes importantes. Y entonces, así, China pudo desarrollar recursos humanos y crear las condiciones para hacer de China un atractivo para la inversión, con mano de obra calificada. Durante muchos años una mano de obra también barata, ya no lo es, porque los chinos son una sociedad ya de clase media, y bueno, pues compiten ofreciendo esas condiciones que no pueden ofrecer otras naciones en vías de desarrollo, y que sí pueden darse el lujo de tener unos niveles salariales más bajos. Todos estos factores, son muchos, permitieron que China fuera avanzando a pasos agigantados. Y entonces, 20 años después, ya China era la segunda economía más grande del planeta. Eso ocurrió mientras Estados Unidos hacía un esfuerzo por apuntalarse como única superpotencia a nivel mundial. Mientras China aprovechaba la apertura del mundo al comercio, a la libre circulación de los capitales, Estados Unidos siguió guiándose por el criterio de que la menor amenaza a su predominio podía surgir en Eurasia, y esa gran amenaza era Rusia. Perdió de vista la posibilidad de que en las nuevas condiciones aparecieran otros desafíos, y siguió enfocado en esto. De ahí su esfuerzo por dominar el Asia Central, porque siempre se pensó que el que dominaba en Asia Central dominaba el mundo. De ahí la invasión a Afganistán en el año 2001. Y del Asia Central, que, bueno, pues tuvo el accionar hacia esa zona, tuvo como punto de apoyo Afganistán. De ahí entonces se extendieron los esfuerzos a las zonas de Oriente Medio, con el objetivo de los países del eje del mal en la mirilla, porque era lo que iba a permitir ganar influencia en esa zona y asumir el control de los recursos energéticos. En un momento en el que se hablaba del probable fin de petróleo y sus derivados. Recuerden que se hacía mucho énfasis en los biocombustibles. Bueno, pues, mientras Estados Unidos entonces se dedicó a crear las bases para la
eternización de su condición de única superpotencia en el planeta, con el acento puesto en las armas, China se dedicó a fomentar la inversión extranjera, a invertir agresivamente en la educación, como ya explicamos, y entonces logró sacar millones de seres humanos de la pobreza y mantuvo durante mucho tiempo una tasa de crecimiento del orden del 10%, un fenómeno nunca antes visto, con un periodo de expansión tan amplio y de forma tan sostenida. Entonces, todos esos esfuerzos en Afganistán, en Oriente Medio, eso fracasó, como ya sabemos. Y Estados Unidos invirtió ahí 20 años, unos 6 billones de dólares, según algunos cálculos, y entonces tuvo del Oriente Medio, tuvo que retirarse parcialmente, conservó alguna presencia militar, se retiró totalmente de Afganistán sin haber conseguido sus objetivos estratégicos. Y cuando se retira, entonces se da cuenta, bueno, ya su retirada tuvo mucho que ver con el éxito, con la convicción, con la realidad de que había un nuevo jugador muy poderoso. Y entonces quería centrarse en el área, en la zona que era prioritaria, con el objetivo de contener la expansión de esa nación que emergía con mucha fuerza. En el camino se encuentra con la situación, con las demandas de Rusia. Ya Rusia había irrumpido en el escenario de Oriente Medio para proteger un aliado. Ahí estaba Irán, con quien hubo que firmar, recuerden ustedes, un acuerdo nuclear, porque ahí se creó, emergió el ISIS por una falla de la política de Estados Unidos, el Estado Islámico. Irán jugó un papel importante en el combate del Estado Islámico y en un momento determinado convenía ese esfuerzo de los iraníes, pero había también una situación en Yemen y todo eso produjo un cambio regional y Estados Unidos quería buscar cierto equilibrio en la zona para poderse dedicar a la cuestión que entendían era más importante. Ahí en Irak también el asunto fue un fracaso, porque como hemos explicado muchísimas veces, los chiitas iraquíes terminaron entendiéndose con los chiitas iraníes. Y fíjense, por ejemplo, ahora que Israel tiene en Irak un frente abierto, porque hay unas milicias ahí pro-iraníes que están adversando a los israelíes. Y esa es la realidad de Oriente Medio cuando Estados Unidos emprende la retirada. Pero decía que entonces aparece Rusia. Es importante destacar que Estados Unidos mantenía en todo ese periodo unas relaciones, unos intercambios muy fluidos con China, mientras con Europa tenían incluso dificultades para firmar un acuerdo de libre comercio. Eso lo vimos en las discusiones con Obama, después de una manera mucho más dramática con Trump, que llegó incluso a aplicarle sanciones económicas a los europeos, mientras tenían ahí ese rival que es China. Así estaban planteadas las cosas. Entonces, a diferencia de lo que ocurrió con la URSS, con la Unión Soviética, China creó fuertes nexos con la economía mundial,
convirtiéndose en principal socio comercial de toda Europa, de la mayoría de los países asiáticos y de muchos países en América Latina. Penetró a América Latina, cosa que no se veía, convirtiéndose en un socio principal de países importantes como Chile, como Brasil, Argentina. Y eso da una idea realmente de hasta dónde avanzaron como potencia comercial los chinos continentales. Incluso las aventuras militares de Estados Unidos ayudaron a China en este proceso. Porque mientras Estados Unidos hacía la guerra, los chinos hacían el comercio. Eran los que conseguían los contratos en Irak, en Siria, en Afganistán. Y Estados Unidos perdía tiempo e invertía recursos en una empresa que no lo conduciría a nada. Entonces, el progreso económico de Europa y sus expectativas de expansión dejó de depender en gran medida de Estados Unidos. Y eso significó un cambio importante. Durante la Guerra Fría, las relaciones entre Europa y Estados Unidos eran relaciones virtuosas, de ganar, ganar. Después entonces vienen las diferencias en el plano comercial. Emerge China como un socio importante de Europa y como un mercado para la expansión de los países del viejo continente. Y como dije, bueno, pues los rusos también en este periodo aprovecharon para conectarse con la economía mundial, desarrollar su economía, convertirse en un exportador de recursos energéticos a Europa y buena parte del mundo, de tal forma que casi toda Europa dependía de los recursos energéticos rusos. Rusia recibía también mucha inversión europea. Y entonces ahí aparece este otro nuevo jugador, no tan potente económicamente como China, pero sí con un ejército renovado, sumamente poderoso. Entonces, hay aquí algo que recuerda una frase que se le atribuye al primer secretario general de la OTAN, pronunciada en el año 1949. Él dijo, refiriéndose al concepto estratégico de la OTAN, que el propósito de esa alianza era mantener a los rusos fuera de Europa, a los americanos dentro y a los alemanes bajo control. Recuerden, 1949 todavía Alemania no era parte de la OTAN. Se incorporó en el año 1955. Pero Estados Unidos siempre vio también en Alemania un país que en algún momento se convertiría en un jugador de la geopolítica mundial. Por la historia, Alemania estuvo en el centro de dos grandes conflagraciones mundiales. Antes de eso estuvo involucrada como un jugador político en numerosos conflictos europeos. ¿Y por qué dudar de que Alemania intentaría volver al ruedo geopolítico mundial? Entonces esos eran los objetivos declarados según este primer secretario general de la OTAN, de la Alianza Atlántica. Ahora, como consecuencia de la guerra en Ucrania, Estados Unidos sacó a los rusos otra vez, porque despegó a los rusos de la economía europea. Y esa dependencia de Europa de los productos energéticos de Rusia llegó a su fin.
siguen todavía comprando gas ruso, pero no en la misma cantidad de antes. Europa pasó a aplicarle sanciones, fuertes sanciones a Rusia. Pero además de esto, Estados Unidos volvió a meter en cintura a Alemania y dejó de conducir a Europa por el camino del entendimiento, del fortalecimiento de las relaciones con Rusia y también del acercamiento a China, algo que preocupaba mucho a Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque esa integración sencillamente iba a dejar a Estados Unidos, estaba dejando a Estados Unidos fuera de Europa. Y Rusia significó esa oportunidad para Estados Unidos. Ahí luego pues hay un avance para Estados Unidos. Sin embargo, las cosas un poco se han complicado, porque Europa ahora está en una dependencia de Estados Unidos, aunque, digo dependencia porque ahora el principal suplidor de gas es Estados Unidos. Estados Unidos tiene como nunca antes en sus manos la seguridad de toda Europa y un largo etcétera. Mientras esto ocurre, hay una cuestión, y es que ya la naturaleza de esa relación no es como durante el periodo de la Guerra Fría. ¿Por qué? Bueno, porque en esta coyuntura, al menos hasta ahora, lo que se está viendo es que Europa sacrifica intereses nacionales con el objetivo de acompañar a Estados Unidos. Cuando se despega de los productos energéticos de Rusia, está haciendo un sacrificio. ¿Por qué? Bueno, porque el costo de producción de la industria europea, sobre todo la industria alemana, se incrementa. Miren cómo está ahora mismo Alemania con todos los productores agropecuarios en la calle, movilizándose. Tienen ya más de una semana en eso, porque Europa ha tenido que reducir los subsidios, sobre todo los subsidios a los combustibles agrícolas, los subsidios a las maquinarias, que por cierto era una de las grandes demandas de Estados Unidos para la firma de un acuerdo de libre comercio. Estados Unidos consiguió eso, pero como consecuencia de otros factores. Y entonces este socio que acompaña a Estados Unidos en este enfrentamiento con Rusia y China está teniendo unas relaciones complicadas. Y esto recuerda aquella frase de Henry Kissinger: es difícil ser un enemigo de Estados Unidos, pero más difícil es ser un aliado de Estados Unidos. Y todo esto está complicando la política en los países europeos, la política interna y las relaciones entre las distintas naciones europeas. Las contradicciones han ido aumentando, y fíjense cómo está la política en Alemania. La coalición que gobierna hoy en día Alemania, si se celebraran elecciones, perdería de calle. Y el Partido Socialdemócrata, que fue aliado de Merkel, quedaría fuera del Parlamento si se celebraran hoy elecciones, porque la popularidad está en el suelo. Miren cómo está Francia, en donde Macron hace un esfuerzo, como se dice en la jerga política estadounidense, por no ser un pato cojo en lo que resta de su mandato, porque no tiene suficiente fuerza en el Parlamento como para impulsar iniciativas que le permitan
tener una agenda mucho más ambiciosa. Y así está cambiando la política, el cuadro político en muchos países europeos, incluyendo hasta el propio Estados Unidos. Incluyendo a Estados Unidos, la gran superpotencia. Hoy Rusia es una economía de mercado y, a diferencia de lo que ocurrió con la Unión Soviética, no ha podido ser aislada por Occidente. ¿Por qué? Bueno, porque hay otro fenómeno, hay una potencia económica que es China, le ha dado soporte, y ahí están las economías medias con niveles importantes de desarrollo, que son muchas de ellas socios importantes de Rusia, incluyendo India, incluyendo la propia Turquía, incluyendo Arabia Saudita. Y eso le ha permitido sortear las sanciones más drásticas que se le hayan impuesto a nación alguna en la época moderna. Entonces hay dificultades para aislar a Rusia, y esta es otra característica distinta a ese periodo de la Guerra Fría al que nos hemos estado refiriendo. Entonces, la guerra en Oriente Medio está ampliando las dificultades. Está ampliando las dificultades. Fíjense que Estados Unidos quiso replegarse de allí porque quería concentrarse en la zona del Asia-Pacífico para hacerle frente a su rival principal, contenerla, pero ha tenido que devolverse, se quedó empantanada ahí en Ucrania y ha tenido que devolverse para Oriente Medio por la situación que prevalece allí. Y entonces usted tiene a Estados Unidos haciendo conjuntamente con Israel, siguiéndole prácticamente los pasos a Israel, al menos hasta ahora es lo que hemos estado viendo. Quien traza las pautas es el gobierno de Netanyahu, a pesar de todas las peticiones que le ha hecho el gobierno de Biden. Y esto le ha venido a complicar la cosa. Resultado, durante un buen tiempo después, ya se están cumpliendo casi 2 años de la retirada de Afganistán, Estados Unidos sigue ahí centrado en Ucrania, ahora con esa situación particular de una ayuda que no fluye, y bueno, pues ha tenido que volver a Oriente Medio. Mientras tanto, China observa, hace negocio como siempre lo sabe hacer, porque sus intercambios con Rusia no han sido por altruismo. Ha hecho muy buen negocio comprando combustible, comprando materias primas a precios rebajados, y ha logrado hasta ahora mantenerse al margen de esos conflictos. Al menos no está participando de forma directa. Y eso significa de alguna manera cierta ventaja, porque no se está consumiendo en esfuerzos bélicos, aunque la economía china no tiene el mismo dinamismo que tenía antes. Pero evidentemente que, aunque la situación de incertidumbre está afectando al mundo entero, China incluida, Estados Unidos incluido, pues hay una serie de factores que le han permitido a China ir sorteando algunas dificultades económicas que ha confrontado. Y ese es un panorama que yo creo que tiene una lectura. Me parece que Estados Unidos le fue mejor en la competencia con la URSS, poniendo el acento en la economía y en el comercio. China se desarrolló y avanzó aprovechando las facilidades
de la libertad de comercio y las inversiones. Rusia modernizó su economía promoviendo su integración a Europa con una economía de mercado. Estados Unidos se dedicó a apuntalarse como superpotencia mediante el uso de la fuerza, descuidando la modernización de su economía. Perdió la apuesta por las armas y después de su retirada parcial de Oriente Medio y total de Afganistán, se devolvió para enfrentar un enemigo que es más poderoso que los talibanes de Afganistán, más poderoso que los yihadistas de Oriente Medio. Y bueno, pues tiene la realidad, la cruda realidad de que está la parte ucraniana enfrentando reveses importantes en esa guerra en el corazón de Europa. Entonces, el efecto, uno de los efectos prácticos de esta estrategia es que Estados Unidos juntó a Rusia y China y se ha buscado problemas con todo el sur global, que ya no es tan dócil como durante la Guerra Fría. Conclusión, bueno, una pudiera ser que Estados Unidos sigue haciendo esfuerzos en el camino equivocado. Mientras tanto, los chinos siguen haciendo resistencia por involucrarse, a su involucramiento en conflictos bélicos, en el entendido de que es una potencia comercial, su fuerte son los negocios y no necesita de eso para avanzar. Tiene una estrategia importante, una oferta que implica inversiones en infraestructura, que implica mayores intercambios en el plano comercial, y eso tiene evidentemente que un gran atractivo. Ahora, después de una pequeña pausa, yo quiero hablar un poquito sobre lo que me parece es el principal enemigo que tiene Estados Unidos. Según mi criterio, no es ni Rusia ni es China. El principal enemigo de Estados Unidos está en casa.